Muy buenos días para todos. Es un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida a este día tan especial para todos los pacientes alrededor del mundo. Este es el 12º día de la seguridad del paciente celebrado en la Fundación Valle del Lili, y es muy importante precisar que se ha convertido en uno de los valores más importantes que tiene nuestros ciudadanos Lili. Y me place muchísimo saber que este año está dedicado al comportamiento de las personas. El comportamiento de las personas de manera virtuosa, humanizada, compasiva, es posible que produzca resultados en los procesos establecidos para que el beneficiado sea finalmente el paciente. Si una persona está bien, es capaz de dar humanismo, de dar compasión y de tener un comportamiento adecuado para cuidar a ese paciente. Es muy grato contar con personas tan importantes y dedicadas al tema como la doctora Gloria Lucía Arango, que nos acompaña hoy como docente de la Universidad Nacional, y el doctor Jerónimo Botero como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Le doy un agradecimiento total al grupo de la Fundación Valle del Lili que lidera este valor institucional de seguridad del paciente, en cabeza del doctor Gonzalo Aristizábal, pero en unión de todas las personas que trabajan con él y que han podido, como decía inicialmente, poder introyectar la seguridad del paciente dentro de cada una de las personas que trabajan en la Fundación. Ese es nuestro deber, esa es la única razón por la cual hemos podido crecer en la forma en como lo hemos hecho de manera acelerada, es transmitiendo esa cultura a los ciudadanos Lilis de tal forma de que los proyectos de expansión se puedan realizar, porque lo que no podemos definitivamente hacer es crecer afectando la seguridad de los pacientes, nuestro principio básico y nuestra razón de ser. Bienvenidos todos, espero que en los días previos y hoy con el día especial de la seguridad y mañana finalización de algunas conferencias sea del agrado de todos, que se cumplan las expectativas y que realmente utilicemos toda la temática para mejorar en nuestras vidas y así poder mejorar hacia los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Granados, por esta apertura, por este vínculo y la cercanía del proceso directivo con la cultura de seguridad del paciente. Como usted bien lo mencionó, es un valor institucional para nosotros y lo que seguramente queremos fortalecer hoy con este tema es que sea un estilo de vida, la seguridad del paciente. Hoy quiero darles la bienvenida a todos ustedes, agradecerles por haber dedicado su tiempo a esta actividad. Este año llevamos a cabo esta celebración con el tema comportamientos virtuosos, humanos y seguros, y nuestro deseo es poder acercar términos como la bioética, los principios éticos, los valores al comportamiento humano, reflexionar que desde el comportamiento el quehacer científico no se aísla de lo humano, y eso es una de las representaciones más importantes, con palabras claves que hemos tenido en toda esta semana y los conferencistas nos han recordado con términos muy valiosos esa esencia humana, escuchar, acercarnos al paciente, ser empáticos, anticiparnos a sus necesidades, y es uno de los vínculos que indudablemente nos hace ser más humanos y seguros. Quiero dar inicio a esta actividad agradeciéndole a los dos conferencistas que nos han acompañado y que aceptaron esta invitación. Hoy vamos a empezar en este momento con el tema el coraje y la seguridad del paciente. Y quiero presentarles a la conferencista invitada desde la ciudad de Bogotá. Es docente de la Universidad Nacional de Colombia, enfermera especialista en bioética, magíster
en Administración en Salud de la Universidad Javeriana, doctora en Bioética de la Universidad del Bosque, y hace alrededor de 7 años está trabajando fuerte en la investigación en seguridad del paciente. Nos cuenta que ha vivido muy de cerca los efectos devastadores de callar el error, así como los efectos de no solidarizarse con quien se relaciona con los procesos de falla. De allí su interés en trabajar por la seguridad del paciente desde esta perspectiva ética, y hoy ella nos quiere contar algunas apreciaciones al respecto. Bienvenida, estimada profesora Gloria Lucía Arango Bayer, y la audiencia es toda suya. Adelante. Muchas gracias, Lisbeth, y muchas gracias a la Fundación Valle de Lili por esta invitación, que es para mí un gusto y es para mí también un honor, por supuesto. Quisiera comenzar señalando, voy a poner ya la presentación, que cuando hablamos de virtudes y hablamos de virtudes como la que hoy nos convoca, el coraje, estamos haciendo un llamado a nuestra más profunda interioridad, y por eso, después de ustedes ver esta diapositiva que se titula Coraje y Seguridad del Paciente, van a encontrar lo que nos hace el llamado a nosotros como profesionales y como miembros de los equipos de salud a considerar a nuestros pacientes de la manera especial como debemos hacerlo y como solemos hacerlo. Seguramente ya en una conferencia anterior a ustedes les hablaron del hedonismo ético, que hace referencia a esa sensación placentera que surge en nosotros cuando, en todos los seres humanos, cuando hacemos lo correcto, lo bueno y lo justo. Evidentemente, quienes optamos por trabajar en estas ocupaciones y profesiones de salud, se espera que respondamos a un llamado, es decir, que el ejercicio de esta actividad genere para nosotros placer, que nos guste estar con los pacientes, que reconozcamos un otro vulnerable, que reconociendo esa vulnerabilidad estemos en la capacidad de dar respuesta a las necesidades de nuestros pacientes. Y repito, por eso presento en primer lugar todas estos rostros de diferentes edades, de diferentes razas, de diferentes contextos. Profesora Gloria, permítame, no estamos viendo todavía la presentación. Si ya la está compartiendo, no la estamos viendo todavía. Ah, no digas, espera, ya voy. Yo hablándoles de ustedes buscando la presentación. A ver. ¿Ahí la ven? Perfecto, ya solo falta ponerlo en presentación, la podamos ver grande. Allí ya la ven. ¿Sí? Pero todavía no la estamos viendo grande. Aquí estoy viendo las imágenes de las diapositivas, no, pero falta modo presentación. Ahí. Profe, usted me ayuda un momentico, dejemos de compartir y cuando le vuelve a poner a compartir, y necesito que pongas el escritorio, no el PowerPoint, sino solo el escritorio, por favor. Ok, entonces denme 2 segundos porque además me está saliendo aquí una señal extraña de que hay problemas con la red, pero me están oyendo tranquila. bien. Sí, señora, sí, no se preocupe. Sí, el audio está perfecto y la presentación la vimos bien, solo que para darle presentación principal es desde el escritorio. Sí, o pantalla 1. Pantalla 1. Esa es. Entonces ya la voy a poner en presentación. Allí la ven. Sí. Perfecto, ya se ve en modo presentación. Adelante.
Mil disculpas por el impasse. Les contaba que traigo este collage de imágenes de personas que son quienes nos convocan, por supuesto, al trabajo en salud, en el entendido de que esperamos que todos aquellos que trabajamos en salud sintamos un llamado o reconozcamos en el otro a alguien vulnerable que necesita nuestra ayuda. Esto es más difícil aún hoy, en contextos en los cuales ya no hablamos de la persona o el paciente, sino que hablamos como en usuarios, en consumidores, que a veces parece alejarnos ese mismo lenguaje de esa disposición a la atención a un otro, a una persona que está esperando nuestra ayuda. Entonces, lo primero que hay que decir cuando hablamos de las profesiones y las ocupaciones en salud es que, según Vicki Lachman, que ven ustedes su nombre en esta diapositiva, nosotros tenemos en principio unas obligaciones con las personas a las cuales atendemos, y estas obligaciones parten del principio rector de la modernidad, que es respetar la dignidad humana. Todos sabemos que este principio rector de la modernidad procede del valor de la humanidad que Immanuel Kant presenta como el valor que soporta este principio de respeto a la dignidad humana. Y Vicki Lachman hizo una revisión interesante de códigos de ética profesionales y encontró que, al margen de la profesión cuyo código ella estaba revisando, había unas condiciones u obligaciones comunes a todas las profesiones de salud. Aquí las señalo brevemente. La primera de ellas, por supuesto, es reconocer siempre que la responsabilidad con el paciente es suprema. Y cuando decimos que la responsabilidad con el paciente es suprema, estamos señalando que nada debe haber por encima de nuestro compromiso con el paciente. Esto es muy importante en seguridad del paciente porque conocemos las presiones de los contextos, las presiones de la familia, de la institución, de los colegas, de los otros miembros del equipo. Conocemos que en ocasiones tenemos dificultades para responder a las necesidades del paciente, pero siempre debemos tener en cuenta que nuestra responsabilidad es fundamentalmente con nuestros pacientes. También Vicki Lachman hace referencia a la obligación de mantener la confidencialidad, de ser honesto, que lo resalto aquí, porque guarda relación también, por supuesto, con nuestro llamado al coraje. Indica también que son obligaciones comunes a todas las profesiones de salud reportar las prácticas antiéticas o ilegales a las autoridades competentes, y en este caso, por supuesto, el escenario de seguridad del paciente nos obliga a hacer reportes, no necesariamente de prácticas antiéticas o ilegales. De hecho, en seguridad del paciente nosotros no reportamos hechos que presumimos que tienen en principio una connotación de ilegalidad. Eso es digamos, un mito que ha conducido, entre otras cosas, a que las personas no reporten porque piensan que las van a sancionar disciplinariamente si reportan, o que van a terminar comprometidos en asuntos legales. Desafortunadamente, por mi experiencia aquí en Bogotá, he visto que tanto en instituciones públicas como privadas uno encuentra este tipo de mitos que probablemente estén arraigados en culturas punitivas. Otro aspecto u obligación es que nosotros estamos obligados a hacer cambios en las políticas y en las leyes que van en contra de los mejores intereses del paciente. Por supuesto, si miramos estas obligaciones a las cuales se suma el compromiso con la educación continua, la promoción del avance de la profesión generando conocimiento y la colaboración con otros profesionales de salud, estas obligaciones
guardan enorme relación con el trabajo en seguridad del paciente, porque por supuesto colaborar con otros profesionales de salud significa reducir la probabilidad de generar un daño a los pacientes. Hacer investigación nos permite mejorar también nuestras prácticas y por supuesto también el compromiso con la educación continua que, valga decirlo, las organizaciones más avanzadas en todos los países del mundo tienen unos programas de educación continua para sus miembros del equipo de salud que fomentan la seguridad del paciente. Todo esto, les decía, está orientado en buena parte o hace un perfecto enlace con lo que guarda relación con la seguridad del paciente. Quiero referirme particularmente a este punto de colaborar con otros profesionales de salud porque, como les decía hace un momento, el trabajo colaborativo es uno de los aspectos más relevantes para la reducción de los sucesos de seguridad en las instituciones, no solo en las instituciones hospitalarias, también hemos visto y hay abundante literatura de estudios en los que se examina la colaboración en atención primaria en salud, en centros de salud y en trabajo extramural. Ser compasivo, que es la última de las obligaciones que ustedes ven aquí, es una de las virtudes que con mayor frecuencia reconocemos nosotros como propias del profesional de salud. Y ser compasivo significa que nosotros por encima de otra consideración buscamos que el otro aliviane su situación de vulnerabilidad sin que eso le reste a la persona a la que cuidamos la posibilidad de ejercer determinación sobre su propia salud. Noten ustedes que aquí estamos hablando de respetar la capacidad de autodeterminación del paciente y esto guarda mucha relación con el modelo o los modelos basados en el enfoque centrado en la persona, que también están orientados a reducir justamente los sucesos de seguridad, los errores y los eventos adversos. Pero nosotros trabajamos en organizaciones que, como las de salud, son organizaciones complejas, son organizaciones con unas características que nos obligan, valga decirlo, a estar alertas buscando en lo posible que nuestros pacientes no sean lesionados a lo largo del proceso de atención y que a cambio de eso reciban un beneficio de ese proceso. El contexto de las instituciones, por supuesto, es un contexto difícil, insisto, porque la complejidad de los pacientes, sumada a la complejidad de las instituciones mismas, sumada a las características de los contextos y de las ciudades y de los países que tenemos unas culturas, algunos más hostiles que otras, para tener comportamientos virtuosos, pues nos estamos encontrando en dificultades en ocasiones que conducen a pensar que la seguridad del paciente resultaría en un imposible, lo cual es otro mito que hay que abandonar. La seguridad del paciente y los comportamientos virtuosos deben ser la premisa principal en el trabajo en la cultura de seguridad del paciente porque justamente por las características de las instituciones nosotros tenemos que abogar por los pacientes para evitar en ellos un daño o una lesión. Para ser abogados de nuestros pacientes, que es un principio que nos enseñan a todos los profesionales de salud a lo largo de la formación pregraduada, necesitamos el coraje. Y necesitamos el coraje entendido como la superación del miedo, del temor de actuar, buscando el bien para el paciente. Ya les decía que estamos en organizaciones complejas. Las organizaciones de salud, a pesar de que el enfoque central en la persona busca reducir las jerarquías, siguen siendo organizaciones altamente jerarquizadas. Hay a la vez
una estructura formal que se mezcla con una estructura informal, donde hay entrecruce o traslape de dos formas de jerarquía, y esto en ocasiones se convierte en una limitación para abogar por los pacientes, porque las personas temen que sean, digamos, juzgadas como personas que no están actuando bien, porque se les considera, y así lo reporta literatura varia en enfermería, son consideradas, repito, soplones. Son considerados lo que llamamos aquí los sapos, la persona que sapeó. En Estados Unidos uno traduciría esto como los soplones. Lo cual también, insisto, tendría que convertirse en otro mito. En ocasiones vemos que no lo es, porque, como lo vamos a ver más adelante, estamos encontrando situaciones en las que presentar o reportar un error es considerado un acto de falta de colegaje. Repito, esto tendría que ser un mito, tendría que ser un mito. Lucian Leeb, de quien probablemente se ha hablado a lo largo de todos los años en los que ustedes han trabajado en seguridad del paciente, Lucian Leeb es un profesor de la Universidad de Harvard, participó en la preparación del informe Errores Humanos, lo presentó ante el Senado de los Estados Unidos y luego se conformó el Instituto para la Mejora en Salud, lo que llamamos en español el IHI. Lucian Leeb dice que errar es humano, pero no mejorar a partir de los errores es inconcebible. Esto nos llama, por supuesto, insisto, a reconocer que reportar el error es una forma de mejorar para nosotros y que es una forma de buscar la excelencia, que siempre será la búsqueda del ser humano. Pero siendo realistas hay que mirar qué influye en informar un error. Y evidentemente cuando uno revisa literatura científica en torno a investigaciones relacionadas con la cultura de seguridad del paciente, específicamente en lo que tiene que ver con reportar el error, uno encuentra que el reporte del error depende de varias características o condiciones como las que ustedes ven aquí. La primera de ellas es el miedo a la retaliación. El miedo a la retaliación ocurre cuando las culturas de seguridad del paciente se basan en castigar por la comisión de errores. Evidentemente, cuando la cultura de seguridad del paciente no es punitiva, sino que es de apoyo y acompañamiento para la mejora, es más probable que las personas informen el error. En algunos estudios que yo he revisado, encuentro que particularmente en enfermería, las enfermeras señalan que no informan el error porque no parece servir para nada reportar. Esto también ocurre porque puede haber unas culturas de seguridad del paciente en donde lo que percibe los miembros del equipo de salud es justamente que reportan repetidamente el mismo problema, el mismo error, las mismas fallas latentes, los mismos factores contributorios, y la situación no cambia. Entonces llega un punto en que las personas dejan de reportar porque justamente no ven que sirva para nada hacer el reporte. La edad y la experiencia del profesional influyen, porque a mayor experiencia y a mayor edad es más probable que el profesional reporte. Esto guarda relación no solo con el dominio que trae consigo la experiencia profesional, sino con que se reconoce el propio profesional como que tiene más autoridad para reportar sin que se le dañe. Guarda esto relación con lo siguiente que ustedes ven allí, el siguiente círculo relativo, valga la redundancia, a la jerarquía. Evidentemente es menos probable que una persona sienta que sería amenazada por sus colegas,
por los miembros del personal administrativo, por los familiares, por los pacientes, si su jerarquía le permite reportar el error. Evidentemente, hemos visto en varias ocasiones que también se calla el error cuando quien lo comete, en este escenario de pensar que lo que tenemos que buscar es quién cometió el error, entonces las personas suelen considerar que es mejor no presentar o reportar el error si quien lo cometió es una persona que tiene una alta jerarquía. Ya imagino que han comentado en varias ocasiones a lo largo de todos estos años las experiencias numerosas de las que ha hablado Peter Pronovost, que trabaja en la universidad y en el Hospital Johns Hopkins. Es un experto en seguridad del paciente, asesor del gobierno de los Estados Unidos, que cuenta varios casos en los que la jerarquía ha silenciado a las enfermeras. Uno de esos casos, que ustedes lo consiguen en internet, es el retiro de un catéter de un paciente. El paciente se encuentra sentado. Por supuesto, al retirarlo sentado, según el protocolo, se corría el riesgo de ocasionarle un tromboembolismo al paciente y en ese caso particular, la enfermera se mantuvo en silencio sabiendo que el médico, que era una persona de muy buena reputación y que en una ocasión anterior le había gritado delante del equipo cuando ella le llamó la atención por la misma razón, es decir, por retirar el catéter en una posición inadecuada del paciente, ella permanece en silencio y el paciente finalmente termina muriendo. Parecería que estos eventos no ocurren con frecuencia, pero según Peter Pronovost, estos eventos ocurren con demasiada frecuencia. Y como vamos a ver más adelante, se ha promovido algunas prácticas en Johns Hopkins que reducen la probabilidad de que la jerarquía haga que la gente se silencie frente a los errores, tanto los de los colegas como los de los otros miembros del equipo de salud. El apoyo de los colegas, sin duda, representa un factor importante cuando de reportar un error se trata. Cuando una persona ve que a cambio de recibir apoyo de sus colegas porque ella reporta su propio error o reporta el error de los otros, lo que hacen es estigmatizarla o calificarla de soplona. La persona entonces buscará no volver a hacerlo porque esto afecta su relación con sus compañeros. El apoyo institucional, sobre el cual no tengo que hablar, porque justamente el apoyo institucional desde las directrices, las políticas, los lineamientos, los programas de seguridad del paciente, los programas y proyectos enfocados a la calidad, entendiéndose la calidad como una función institucional, pues harán que se informe o no con mayor frecuencia los errores que se cometen. Y un último y curioso hallazgo en la literatura científica es que las personas dicen, estoy tan abarrotada de trabajo que a menos de que sea un error importante que haya conducido a lo que se presumiría es un evento adverso, yo prefiero no reportarlo porque la carga de trabajo me lo limita. Fíjense la contradicción aquí cuando hablamos de la disponibilidad de tiempo, porque eventualmente esa sobrecarga de trabajo representa en sí misma un indicio de atención insegura, como decimos coloquialmente acá en Bogotá. El mayor indicio es que una enfermera de unidad de cuidados intensivos tenga 14 pacientes o que un auxiliar de enfermería en la misma unidad tenga 7. Y por supuesto también uno entiende que ante esas cargas de trabajo podría ocurrir que lo que menos esperen hacer los miembros del equipo de salud sea reportar. ¿Cómo se fomenta en los hospitales y en las clínicas la abogacía y el coraje? Hay políticas muy claras que se aplican
en muchos países del mundo de manera muy enfática y de manera muy consistente. Aquí en Colombia ustedes conocen casos muy claros de instituciones que, como la de ustedes, son instituciones de muy buena reputación e imagen a nivel nacional e internacional, que por supuesto trabajan bajo la premisa de cero tolerancia a callar el error. Son organizaciones en las cuales ustedes observan que el error se reconoce como algo que puede ocurrir. Reconocemos que los profesionales de salud somos falibles, que los seres humanos somos falibles, pero lo que no se permite en las organizaciones desde el diseño de las propias políticas es tolerar que las personas se callen o se guarden el error. Un segundo aspecto, una segunda política, tiene que ver con la cero tolerancia a las conductas disruptivas. Las conductas disruptivas son lo que hace un momento mencioné, que Peter Pronovost comentó como uno de los casos que se presentan en seguridad del paciente. Las conductas disruptivas son las faltas de respeto entre los miembros del equipo de salud que hacen que usted, por temor a la humillación, por temor a la retaliación, por temor a que ocurra una falta de respeto que usted no pueda manejar, la persona calla, y por esa razón se legitiman o se empiezan a volver repetitivas las conductas disruptivas de una persona. En otras palabras, nosotros en las instituciones a veces oímos decir, ese médico es un patán, o esa enfermera es una enfermera guache, coloquialmente se dice así, es una enfermera guache, o ese médico es muy respetuoso, pero lo tenemos que aceptar así, o esa terapeuta es una fiera. Este tipo de formas de expresarnos de los colegas a veces dejan ver que son personas irrespetuosas, pero tememos confrontar esas situaciones de irrespeto porque tememos la humillación. Tememos que nos griten, tememos que nos insulten, tememos que nos lancen cosas y por supuesto, entonces las políticas de las organizaciones ahora se orientan a que no importa la jerarquía suya, ni la formal ni la informal, si usted es el gerente no importa, si usted es el súper especialista, cirujano de mano, si usted es la enfermera con 30 años de experiencia que tiene formación posgraduada en Yale, no importa, no se tolera la falta de respeto porque se reconoce que esas faltas de respeto conducen a que la gente calle el error. Trabajamos, ustedes lo saben, desde hace muchos años en enfoques centrados en la persona y su familia, y por eso hablamos de los modelos de prestación que obligan al trabajo colaborativo, uno de ellos justamente el modelo centrado en la persona y su familia. Este enfoque que se visibiliza a través de varios modelos implica que nosotros tengamos la capacidad de colaborar, de cooperar, de comunicarnos con los demás miembros del equipo de salud en un escenario de respeto por el trabajo del otro, de reconocimiento por el trabajo del otro y por el aporte que el otro hace a los resultados en salud y por el aporte que hace a los pacientes o a las personas a quienes cuidamos. Esto significa, y me voy al cuarto cuadro que ustedes ven en esta diapositiva, esto significa eliminar las jerarquías. La eliminación de las jerarquías procede de la seguridad aeronáutica. Es importante que sepan que nosotros hablamos de los chequeos cruzados porque lo trajimos de la experiencia de la aeronáutica, y la eliminación de la jerarquía, que es un elemento sobre el cual Peter Pronovost
ha trabajado con insistencia, es otro de los elementos centrales que hemos tomado de la aeronáutica. Ustedes saben que cuando un piloto va a volar en un avión con su copiloto de poca experiencia, suele sentir el copiloto que el piloto es su maestro. A partir de la ocurrencia de catástrofes aéreas en las que se puso en evidencia que la persona con menor experiencia, el copiloto, observaba que el piloto no cumplía con lo protocolizado y mantenía silencio, y eso había conducido a una catástrofe, se decidió que cuando se ponga en riesgo la aeronave y por lo tanto los pasajeros, no importa si el copiloto tiene poca experiencia o no. Si el copiloto observa que el piloto, su maestro, el que tiene mayor jerarquía, el que se supone que tiene el dominio del manejo de la aeronave, el que llevará a sitio seguro a los pasajeros, si ese piloto, a juicio del copiloto, no está cumpliendo con lo protocolizado, el copiloto tiene la autoridad para tomar el mando de la nave. Esto traducido al ámbito hospitalario tendría que suponer que al margen de la jerarquía, el nivel de si además de médico es su profesor, su maestro, su guía, si al margen de que es la enfermera que tiene la mayor autoridad dentro de la institución, si es la terapeuta que ha publicado en varias revistas internacionales, si esas personas están cometiendo un error, el deber nuestro es hacerles caer en cuenta del error al margen, repito, de nuestro propio temor a la humillación, el temor al agravio, el temor al estigma, porque la política de eliminación de la jerarquía está orientada justamente a que podamos reconocernos nosotros todos como personas que contribuimos como un equipo, no como la suma de individuos, sino como un equipo, no como un grupo, sino como un equipo, contribuimos a lograr lo mejor para nuestros pacientes. Entonces, para finalizar, tendría que decir que actuar con coraje muestra integridad. Muestra integridad porque cuando nosotros reportamos nuestro propio error, cuando nosotros impedimos que alguien cometa un error que sabemos que tenemos, a partir de nuestro juicio clínico, tenemos conocimiento que es un error, cuando hacemos estos llamados de atención a nuestros colegas, cuando le pedimos a alguien que haga el trabajo mejor, cuando nosotros mismos sabemos que podemos hacer el trabajo mejor, estamos actuando con coraje y mostrando que para nosotros lo principal es nuestro paciente. Yo sé que ya no le llamamos paciente, que ya le llamamos persona, pero lo esencial aquí no es si lo llamamos paciente o persona, sino si reconocemos que el otro necesita nuestra ayuda, que aún en estos modelos centrados en la persona, el otro va a tener en nosotros, va a depositar en nosotros su confianza, y ese otro que es nuestro paciente, que es la persona a quien cuidamos, está esperando que como mínimo nosotros evitemos que él se lesione o termine en una condición en la que el daño que nosotros hubiéramos podido evitar se presente. Yo en particular quiero decirles que en la experiencia que he tenido, como lo dijo Lisbeth en la presentación, he visto que con el tiempo, quien calla el error y cuando lo calla y
ocurre que ese error condujo a un evento adverso, la persona empieza a tener problemas enormes, no lo he visto en un caso, ni en 2, ni en 3, ni en 4, lo he visto en muchos casos. Por eso yo termino esta presentación invitándolos a reportar los errores, los propios y los de sus compañeros, a hablar con los otros compañeros de los errores, a hablar de las causas que ustedes consideran que están conduciendo a los errores, a presentar sus inquietudes a las directivas de la institución. Yo les digo con toda franqueza, la Fundación Valle del Lili es privilegiada, porque ustedes tienen en la fundación unas condiciones para trabajar que si ustedes vienen acá a Bogotá, los hospitales públicos, no sé cómo son los hospitales públicos en Cali, no lo sé, pero si ustedes vienen acá a Bogotá, los hospitales públicos van a encontrar unas condiciones para trabajar supremamente adversas, pero a eso se suma que la gente tiene miedo de reportar los errores que se cometen en medio de esos contextos hostiles. Y lo que veo, insisto, es que con mucha frecuencia médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, inclusive camilleros, auxiliares de laboratorio clínico, bacteriólogos, no pueden manejar la carga que sienten de haber callado un error, que ellos sabían que era un error y por mantenerlo callado terminó en daño, a veces daños serios, como la muerte de los pacientes. Así que esto para decirles que qué bueno que la Fundación Valle del Lili tiene, porque lo sé, tiene en la cultura de seguridad del paciente una cultura que se orienta a acompañar, tiene estos espacios como este hacen que se refuerce la cultura de la seguridad del paciente basado no solamente en reducir el evento adverso, sino basado en el reconocimiento de un otro vulnerable, de un otro que espera de nosotros ayuda, acompañamiento. Así que para finalizar quiero agradecerles, decirles que admiro lo que se hace en la Fundación Valle del Lili por la seguridad del paciente, que trasciende esto de los números, de cuántos murieron, de cuántos se cayeron, de cuántos, y busca la perfección, la eterna búsqueda de la perfección en el equipo de salud, no solo para evitar hacer daño a nuestros pacientes, sino para que como los profesionales de salud que somos, busquemos siempre lo mejor para ellos. Muchas gracias. Profesora Gloria, muchísimas gracias. Usted reúne dentro de todas sus frases palabras muy valiosas que hoy estamos reforzando en esta cultura de seguridad del paciente, el respeto y ese compromiso por el paciente, la humildad de reconocer que si no tengo la claridad de hacer el procedimiento y no me siento apta, puedo solicitar esa asesoría y ese acompañamiento, y hoy hay un compromiso muy fuerte desde la formación a las personas que están de las nuevas generaciones formándose con nosotros en las clínicas, hospitales y universidades. La honestidad, esa reflexión desde el hacer, reportar, es un acto de sabiduría, de madurez y de reflexión. La veracidad, porque además es hacia el paciente que debemos ser honestos cuando suceden las cosas, y acompañar y educar, retirar ese concepto de la culpa en el análisis, y creo que son reflexiones muy valiosas. Hay varias opiniones, ya tenemos alrededor de, aquí nos informan, 532 personas conectadas en este momento, y pues hay felicitaciones y agradecimientos a su ponencia, y voy a publicarle una pregunta que tenemos aquí del público. ¿Cómo minimizar el conflicto al eliminar la jerarquía en situaciones de emergencia? Por ejemplo, en reanimación cardiopulmonar. Bueno, la eliminación de la jerarquía no se presenta en una situación específica. El proceso de eliminación de las jerarquías es un proceso
supremamente largo de cambio de cultura. Si ustedes van a hospitales como el Hospital Albert Einstein de Brasil, y uno habla con las personas de ese hospital y ellos dicen, cambiar esa cultura es una de las cosas más difíciles que hay para trabajar en los modelos centrados en la persona y para trabajar, por supuesto, en la mejora de la calidad y la seguridad del paciente. Cambiar la cultura de las jerarquías es un cambio que, como cualquier cambio de cultura, requiere años, pero sobre todo requiere, y tengo que decir que esa es a mi juicio la principal falla, requiere consistencia, requiere permanencia. Nosotros hemos visto, yo trabajo en la Universidad Nacional, mi trabajo es en Administración en Salud y Enfermería. He trabajado también en lo que ahora les comenté de conductas disruptivas y allí me he encontrado con instituciones en las que uno ve que cambian el gerente y la cultura empieza a desviarse de una manera loca. Es decir, uno dice, ¿por qué si en instituciones como el Albert Einstein fue tan difícil llegar a intentar aplanar este tema de las jerarquías? ¿Por qué, por ejemplo, en instituciones públicas de acá de Bogotá, uno observa que cambian el gerente y al año de estar ese gerente, la cultura cambió dramáticamente? Y cambió en un sentido en el que la propia cultura de seguridad del paciente se vuelve más punitiva. Desafortunadamente, esto hay que decirlo, desde la propia formación, aún hoy, nosotros no encontramos comunicación entre las profesiones de salud. Desde la formación misma, los intentos por que hagamos encuentros en la formación para propiciar la comunicación y la coordinación, por ejemplo, entre médicos y enfermeras, en este caso entre estudiantes de medicina y enfermería, se vuelve muy tortuoso. Se vuelve muy tortuoso porque hay oposición de los mismos enfermeros y de los mismos médicos. Y oposición en ocasiones con una muy pobre argumentación, como por ejemplo que cada disciplina o que cada profesión debe hacer lo suyo. Se mantiene entonces esto de no toques mi espacio, tú haz lo tuyo, tú conoces lo tuyo, cuando el trabajo colaborativo lo que invita es a reconocer que somos un equipo, de manera que, por supuesto, trabajar en las culturas es una de las cosas más difíciles y también tengo que decir que la experiencia me ha mostrado que con mucha frecuencia los propios directivos de las instituciones son los primeros que se oponen al trabajo colaborativo. No tengo más que decir que eso es trabajar con insistencia, con permanencia, que en el tiempo esto de la política trascienda al directivo de turno para que, como ha ocurrido en varias instituciones y ejemplos hay en varios países del mundo, esto se pueda lograr. De hecho, los invito a ver lo que Peter Pronovost en YouTube presenta sobre la eliminación de las jerarquías. Él logró que en la unidad de cuidados intensivos de la Universidad de Johns Hopkins, del hospital de la Universidad de Johns Hopkins, el equipo de trabajo se comunicara y trabajara colaborativamente porque eliminó las jerarquías por orden. Él ordenó eliminar las jerarquías. Y cuando él ordenó eliminar las jerarquías, se opusieron sus propios colegas, es decir, se opusieron los propios médicos a eliminar las jerarquías. Lo que ocurrió más adelante, y como ustedes lo pueden ver en esos videos de YouTube, Peter Pronovost tiene varios videos montados en YouTube, lo que logró fue una reducción enorme, enorme de los eventos adversos, una reducción importante de los errores, porque al reducirse la jerarquía,
se maneja mejor comunicación y mejor coordinación, pero es que al reducir la jerarquía significa no solo mejorar comunicación y coordinación. Reducir la jerarquía significa respetar el trabajo del otro y reconocer que el otro aporta. Entonces, esto para decirles que este es un ejemplo de que es posible hacerlo. Él, como les digo, lo hizo ordenando porque él era el jefe. Y uno a veces dice, uno quisiera tener un jefe que ordenara que se respete la gente en las unidades de cuidado intensivo, que se respete a la gente en las salas de cirugía y que fuera por orden, para poder lograr ese cambio en el que cuando un residente le dice al especialista que así no es, el especialista no le responda con grosería al residente, ni lo amenace, ni el residente piense que está poniendo en riesgo la continuidad de su residencia, por ejemplo. Eso es todo lo que tendría que decir. Muchas gracias, profesora. Hay varios comentarios, agradecimientos, pero me voy a permitir leerle una última pregunta para darle paso ya también a nuestro segundo conferencista. ¿Qué se está haciendo desde la academia para inculcar seguridad del paciente? Es la última pregunta que podemos leer. Bueno, no tendría elementos de juicio para hablar de otras universidades, a excepción por lo que yo veo en la práctica. Y tengo que decir que no puedo extrapolar de mi práctica lo que ocurre en otras. Lo que sí les tengo que decir es que yo hablo con mucha frecuencia de este tema, con profesores de otras universidades, de enfermería, de medicina, etcétera. Y desafortunadamente, hay que decirlo también, yo no veo que la seguridad del paciente tenga un enfoque como, por ejemplo, y esto no es por adular a la Fundación Valle del Lili, como por ejemplo el enfoque que se le da a la seguridad del paciente desde la propia excelencia del ser humano, desde la búsqueda de un comportamiento ético o correcto, sino que los enfoques están más centrados en los números, como les decía hace un momento en la conferencia. Entonces, desde la formación se está hablando de la terminología, de cómo se hace un análisis con el protocolo de Londres o cómo se hace un análisis con otras metodologías que han emergido últimamente, de cómo se hace la gestión de los riesgos, pero lamentablemente lo que estamos viendo es que se basa el ejercicio de la seguridad del paciente en que el estudiante reconozca que el error no puede ocurrir, y eso es el primer error en la formación sobre seguridad del paciente. Es mandándole una señal a los estudiantes de que, Dios mío, no puede cometer un error cuando la propia filosofía de seguridad del paciente dice que tenemos que reconocer que somos falibles. Entonces, a lo largo también de la formación, vemos que a los estudiantes no se les enseña que van a fallar y cómo manejar el error, sino que se les enseña que es imposible fallar. Lo veo en mis propios estudiantes en las clases de ética, porque yo doy ética a mis estudiantes, cultura ética, que es uno de los componentes de la cultura de cualquier organización, y los estudiantes dicen, pero profesora, ¿cómo espera que nosotros tengamos una cultura ética y una cultura de reporte del error y de reconocer que nosotros fallamos, si en la propia formación las profesoras le dicen usted no puede fallar, usted no puede cometer un error, de modo que cuando usted comete el error, el profesor es el primero que se convierte en una amenaza para usted mismo en el reconocimiento de sus propios errores. Entonces, eso es lo que yo tendría que decir de las fallas que veo. Por supuesto, veo cosas muy positivas como el trabajo en equipo que se logra. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en un hospital público de Bogotá en alianza con estudiantes de la Universidad del Bosque, en donde yo también trabajo unas pocas horas a la semana, y hemos logrado cosas interesantes como que profesionales distintos empiecen a entender el lenguaje en el que el otro habla y no veamos esa separación, por ejemplo, entre
enfermería y medicina, en donde los encuentros son únicamente para aclarar inquietudes y no para hablar sobre los pacientes. Profe, muchísimas gracias. De verdad que agradecemos su participación. En el chat hay muchos comentarios donde le agradecen sus palabras, donde el coraje se convierte en un valor más para nuestro trabajo defendiendo al paciente y siendo garantes realmente de su seguridad. Mil gracias por acompañarnos. Un fuerte saludo para usted. Ojalá nos pueda seguir acompañando en la sesión si tiene el espacio. Y quisiera darle la bienvenida a nuestro siguiente conferencista, así que buen día, profesora Gloria Lucía Arango. Muchas gracias a ti y muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Bueno, a continuación vamos a darle paso a nuestro siguiente conferencista. Yo quisiera darle la bienvenida al tema Virtudes y Cuidado, una breve reflexión moral. Nos acompaña el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Él es filósofo, especialista en ética y derechos humanos, magíster en filosofía de la cultura y candidato a doctor en historia de la subjetividad de la Universidad de Barcelona. Bienvenido, estimado profesor Jerónimo Botero. El auditorio es todo suyo y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, estamos escuchando muy bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren bien. Quiero en primer lugar agradecer a la Fundación Valle del Lili, a Gonzalo Aristizábal, jefe de gestión de riesgo clínico, a Lisbeth Carolina Cardona, de la coordinación del programa de seguridad del paciente, y a Adriana Blanco, pues por la invitación y por el apoyo que me han prestado y por confiar en que de pronto yo podía aportar algo aquí, que podía ir a la Fundación del Valle del Lili, no solamente a mostrar mis achaques y mis cobardías. Bueno, antes de empezar, yo quisiera hacer una pequeña advertencia, y es que aunque yo he trabajado durante mucho tiempo temas de ética y ética aplicada en diferentes campos, el campo de la salud no ha sido uno de ellos. De manera que cuando me hicieron el ofrecimiento, y él lo sabe, tuve como un pequeño resquemor en aceptar. Sin embargo, acepté y espero cumplir con las expectativas que depositaron en mí, porque caí en cuenta cuando me mostraron el título comportamientos virtuosos, humanos y seguros, ¿no? Bueno, cuando me mostraron los comportamientos virtuosos, humanos y seguros, y yo caí en cuenta de que esa frase encerraba una clave que también me ayudaba a mí a pensar un tema sobre el que yo venía muy preocupado. Entonces quiero empezar con esa anécdota rápidamente. Como muchos profesores, de un día a otro nos vimos en línea dando clase, y eso replanteó muchas cosas sobre la docencia, pero una de esas era que una pregunta muy fuerte sobre, bueno, pero ¿qué significa en este contexto ser un buen profesor en la virtualidad? Por supuesto, había retos de enseñanza virtual, pero más allá de ello, lo que uno veía en los estudiantes era una enorme tensión emocional alrededor del cuerpo, de la enfermedad, de la muerte, una preocupación muy grande por la pérdida del campus, por estar encerrados en sus casas en diferentes condiciones de acceso a tecnología, de ambientes psicológicos. Y entonces yo me di cuenta que todos estábamos preocupados por temas de seguridad y de cuidado. Y lo mismo también estaba pasando en el terreno público, político, ¿no? Se hablaba de nuevas reglas de sociabilidad con distancia y de uso de mascarilla, y que se iban a exigir comportamientos de cuidado de sí, cuidado del otro, que había que cuidarse, dejarse cuidar. Y entonces el tema de la seguridad por un momento dejó de ser el tema de orden público que había venido siendo durante todas las protestas y se volvió el tema de la seguridad, de la salud. Inmediatamente cuando me estaban haciendo la propuesta, caí en cuenta que lo que estaba poniendo esto de presente es que más allá de las personas cuando estamos enfermas, lo que esto pone de presente es que realmente la base de nuestra humanidad está en esa interdependencia y en esa vulnerabilidad que tenemos, que a pesar de todos los esfuerzos que hacemos por construir ideas de vida autónomas, fuertes, en las que somos como ciertos ideales de independencia y de control sobre nuestro futuro y nuestras decisiones, en realidad estamos unidos por una vulnerabilidad muy grande, y tuvimos que pensar entonces cómo responder a demandas que eran comunitarias, cómo vamos a vivir esta fragilidad, cómo podemos pensar esta incertidumbre.
Y la propuesta de Valle del Lili de agregarle a esto el tema de las virtudes fue para mí como una luz. Dije, claro, la pregunta es cuáles son las virtudes del maestro para cuidar a sus estudiantes, cuáles son las virtudes del ciudadano. Y dije, la virtud es la clave, o es una clave al menos muy importante para este problema. Y ya que me dieron ese regalo, voy a tratar de explicar porque yo también creo que en términos de lo que aquí nos ocupa, que es la seguridad del paciente, el cuidado del paciente, entendamos en mi charla por lo menos este tema de la seguridad como cuidar al paciente, pues creo que el camino que escoge la Valle del Lili de introducir, de preguntarse o de introducir la variable de la virtud y de preguntarse por las virtudes es muy fructífera. Me parece incluso un acto muy audaz porque las virtudes son muy complicadas para construir indicadores y sistemas de gestión y todo lo que decía la otra colega. Entonces me parece muy audaz y yo quiero animarlos a que sigan por este camino, que es un camino, digamos, que tiene mucho sentido y voy a tratar de mostrar por lo menos una de las razones por las que tiene sentido. Seguramente hay más. Hay gente mucho más experta como de este tema que yo, sin duda. Empecemos por decir, bueno, también creo que pues yo me identifico en este más como paciente. Yo he sido más paciente y amigo de médicos que, por supuesto. Entonces yo quisiera decir algo. La relación que hoy como pacientes tenemos en general con los servicios de salud, digamos, tiene como dos dimensiones distintas. Hay una dimensión en la que tenemos una relación institucional, administrativa, que se da con las organizaciones, en este caso con la fundación. Entonces, pues uno tiene ciertas expectativas y espera cierto trato y cierto cuidado, pues, de la gestión administrativa, de esos saberes administrativos que gestionan todos los procesos de salud. Y hay otra que es cuando uno tiene contacto directo con su médico, con la enfermera, tiene preguntas, inquietudes, está más frágil, preguntas que es directamente ya con el criterio personal, con el saber propio de estas personas. Eso, por supuesto, se traslapa, pero de todas maneras yo sí creo que se puede decir que hoy el acceso a la salud, a los profesionales de la salud en general y a sus conocimientos y a sus criterios está mediado por procesos administrativos, por muchos procesos administrativos. Y es bien sabido que no siempre fue así. Pues yo ya tengo unos años y cuando yo era chiquito, pues teníamos un médico de familia para todo. Y no teníamos que, digamos, ni un sistema administrativo, nos entendíamos directamente con él. Y seguramente así, pues hay otras experiencias. Ahora, yo creo que este es un cambio positivo y es valioso y es importante defenderlo porque es un progreso bajo el supuesto de que las sociedades complejas como las que vivimos, las sociedades complejas y democráticas, pues requieren dar acceso a la salud de calidad idealmente a toda su población y a servicios complejos. Y esto solo es posible mediante organizaciones importantes que organicen todos los saberes para prestar el servicio, es decir, mediante estructuras que garanticen la cooperación eficiente y eficaz de muchos saberes científicos, clínicos, administrativos, de cuidado, financieros, en procura pues de generar un aumento de cobertura y de calidad y también la prestación de servicios más complejos. O sea que desde el punto de vista de la relación con el paciente, yo creo que esto ha sido una ganancia por un lado, importante porque además creo que están los datos para probar que hay un aumento importante de cobertura. Lo que sí sucede es que son dos órdenes de la práctica, digamos así, o son dos éticas profesionales, si se quisiera decir, ¿sí? Hay saberes que organizan la administración y de la gestión, que son unos saberes muy valiosos y muy importantes para poder aunar los esfuerzos y para poder ser eficiente. Y hay otros saberes pues, que se circulan alrededor de los diagnósticos, del cuidado. Desde el punto de vista de la ética práctica, de la ética que se ocupa, pues los distintos dominios de las prácticas tienen, por un lado, distintas excelencias, no necesariamente son las mismas, es decir, no persiguen los mismos fines y por lo tanto lo que es un trabajo bien hecho en un campo no es exactamente lo que se define en el otro, y también como causan diferentes efectos sobre la sociedad y sobre las personas, pues tienen diferentes responsabilidades, que son dos características muy comunes de todo saber profesional. La búsqueda de la excelencia técnica, o de un trabajo bien hecho, y la pregunta por la responsabilidad. ¿Cuáles son sus efectos? ¿A quién afecta? ¿Cómo lo afecta? Incluyendo a la misma persona que lo hace. Ese es un tema importante en la virtud. ¿Cómo me afecta a mí el hacer ciertas cosas? ¿En quién me convierte? Bueno, ya lo vamos a ver ahora.
Esto quiere decir entonces que cuando se juntan para propósitos valiosos de procurar un bien público como la salud, estos saberes, pues de todas maneras, no siempre van a ser armónicos y se pueden generar conflictos de distintos tipos. Por simplificar, digamos, el empresarial y el clínico tienen que coordinarse, pero se pueden encontrar conflictos. Yo quisiera decir que hay, creo, o por lo menos para efectos de mi reflexión, porque es una pura reflexión, ya advertí desde el principio que soy un neófito en esto, estoy entrando con mucho interés en estos temas, pero habría como dos reglones importantes que tratar con relación entonces aquí a ese cuidado o a esa seguridad, a procurar esa seguridad del paciente. Una es que este pues conglomerado de personas, de enfermedades, medicamentos, procedimientos, pues genera riesgos que no existían antes, obviamente. Y otro que tiene que ver con el trato humano. Digamos, unos son nuevos riesgos y otros son el trato humano. El trato humano, dentro de la lógica que yo vengo tratando de demostrar, puede tener muchas diferentes fuentes. La ponente anterior habló de otras muy importantes que surgen del ethos de los médicos o de la forma en la que se forma el carácter de ser médico, la cultura de médicos y de las enfermeras, pero dentro del paradigma que yo estoy montando, o el argumento que yo estoy montando, la pregunta que hay que hacerse es si esta gestión eficiente de la salud que ha permitido más acceso, que ha democratizado el servicio, etcétera, no ha traído también consigo cierta deshumanización y pérdida de la esencia misma de algo que buscamos las personas cuando vamos donde médicos, las enfermeras, que es el cuidado, la compasión. Mejor dicho, si por cobertura, gestión de calidad y complejidad no hemos perdido algo de la personalización, la comprensión y la empatía que quizá se identificaban como valores al menos ideales del servicio médico. Para referirme primero a los riesgos más que se generan por la complejidad de las organizaciones que ofrecen los servicios de salud, pues es sabido que para el diseño en general de las organizaciones hay como dos grandes paquetes de diseños institucionales, o para decir institucional hay dos grandes paquetes de cosas, digamos. Uno son reglas, legislaciones, códigos, estándares, diseños institucionales, sistemas de gestión, que obviamente en la medida en que uno gestiona esto, en la medida en que uno puede identificar los riesgos y puede crear indicadores, y entonces los puede gestionar. Hay una cosa valiosa en todas estas reglas, llamémoslas así, y es que la mayoría de esas reglas también expresan o recogen valores morales o excelencias técnicas importantes. Es decir, algunas de esas reglas han surgido porque se han cometido errores o han hecho desastres, y entonces la regla incorpora el valor que no se quiere vulnerar y evita que suceda. Entonces la regla en sí misma expresa un valor importante, que expresa un límite, y sí, o el principio, etcétera. Otras lo que hacen son propender o empujar o impulsarnos a lo deseable. Se diseñan para empujarnos a lograr cosas valiosas. Pero además de eso, pues obviamente las reglas recogen las mejores prácticas, entonces nos evitan pasar por situaciones que otros ya han pasado, permiten hacer transferencia tecnológica, garantizan estándares de comportamiento, evitan la arbitrariedad, la parcialidad, son previsibles, entonces facilitan la cooperación sin una continua discusión sobre qué hacer. El otro punto importante son los reconocimientos, particularmente los pagos, los beneficios económicos o los incentivos, los beneficios, pero también los beneficios de trabajo, las condiciones que mejoran, que generalmente se diseñan para ayudar a dirigir nuestra atención y nuestra acción a los fines acordados. Son muy importantes los incentivos, en primer lugar porque reconocen pues, monetariamente el valor de nuestro trabajo, pero también lo reconocen socialmente, porque hay muchos incentivos que son reconocimientos a un buen trabajo, entonces nos dan también algo de autoestima. Lo importante es que con estos dos sistemas de diseñar reglas, indicadores y gestiones e incentivos, de lo que se trata es como de alinear el comportamiento observable, digamos, que obedezca a los incentivos y se ajuste a las reglas, de manera que con esa alineación pues uno pueda gestionar un buen sistema de seguridad o de calidad. Y eso
creo que sobre eso hay muchos adelantos. Yo escuché ahorita a la panelista que me antecedió hablando de la cantidad de los sistemas que hay, de cómo se construye. Pero yo comparto la queja de ella, o sea, no la queja, sino la idea de que esto no puede ser todo y que hay que ir más allá. ¿Por dónde creo que puede ir al menos una salida importante? Y es entender que la naturaleza de las reglas y la naturaleza de los incentivos son muy distintos. Porque las reglas pueden, como ya vimos, incorporar valores técnicos o morales. Dicen, vean, esta es la mejor práctica y entonces con la excelencia técnica. O dicen, mire, esto es un derecho del paciente, hay que hacerlo. Pero queda por resolver por qué seguiría la regla. Tener una buena regla no resuelve el problema de por qué yo debo seguirla. ¿Sí? Todos sabemos que el tema de la motivación o el problema de la motivación es un problema muy importante. No basta con tener buenos reglamentos, buenas leyes, buenos códigos deontológicos. Hay que pensar también qué hace que la gente las persiga, las cumpla, las haga. Entonces ya vemos el problema de la motivación. Las reglas no solucionan ese problema. Los incentivos, en cambio, sí están supuestamente para solucionar ese problema. Y por eso es que se alinean. Pero el problema es que el incentivo no realiza, en cambio, ni la excelencia ética, moral, ni técnica. El incentivo te dice, haz esto, no porque es valioso para el paciente o porque es una excelencia, sino porque te puede dar un reconocimiento, te puede dar dinero, entonces desplaza la motivación. Y eso, pues, genera muchos problemas éticos y morales, a pesar de que es muy importante hacer sistemas de gestión y reglas y diseñar incentivos y reconocimientos, pues hay que reconocer que de todas maneras eso genera muchos problemas. Los problemas más importantes que yo quisiera decir, uno es que los incentivos pueden deteriorar el valor moral de las reglas, precisamente por lo que dije, y lo segundo es que las reglas, pues en los contextos, aplicar reglas no siempre es fácil, hay reglas muy fáciles, los abogados llaman a esas reglas y a los otros principios. Las reglas son fáciles, como no, hay que lavarse las manos antes de entrar a el cuarto del paciente, pues es una regla que no. Pero en cambio hay que ser veraz y justo y benevolente al mismo tiempo, o sea, los principios de la bioética, pues cumplirlos todos, a veces no, a veces puede uno que entrar en conflicto en otro, tener que ponderar, se necesitan reglas de contextualización o de interpretación. Una manera de entender el valor de las virtudes, de las muchas que ha habido acá, y de entender y de valorar, empezar este camino de las virtudes, es precisamente que llena todos estos huecos que yo he dicho. Y voy a tratar de explicar por qué. ¿Cuánto llevo? ¿Estoy bien de tiempo? Adelante, profesor, estamos bien. Bueno. Le voy diciendo. Voy a decir entonces primero una pequeña aproximación a qué son las virtudes y por qué creo que llenan en parte o pueden ayudar a llenar estos huecos, porque hay muchas razones para cumplir las reglas, hay muchas razones, hay muchas formas de contextualizar una regla, pero una son las virtudes, yo creo que es una muy importante. Y las virtudes son al principio rasgos positivos del carácter nuestro, es decir, el carácter de alguien se construye adquiriendo ciertos rasgos, ciertas actitudes de tipo emocional y racional que nosotros llamamos virtudes, que son las que han estado hablando aquí, la veracidad, la justicia, pero adquiridas, incorporadas a nuestro repertorio de comportamiento. Son aprendidas entonces y se incorporan, es decir, hay que creer, hay que confiar en que se pueden aprender y no durante un periodo de tiempo. A veces se creen que ese tema del carácter se forma desde chiquitico, es un tema de los colegios y de la familia. No, el carácter está en continua construcción y se va formando durante toda la vida. Son el fruto, ¿cómo se incorporan? Pues a través de una práctica reiterada, guiada por el deseo de ser excelente en algo. Ser excelente médico, ser excelente enfermera, ser un excelente administrador, porque yo estoy pensando en todos los que están trabajando. Quiero ser excelente en eso y quiero incorporar a mi comportamiento esa excelencia. Si yo hago reiteradamente prácticas con el deseo de ser excelente, la idea que hay detrás es que en algún momento esa reiteración de acciones que expresan un valor de justicia, de benevolencia, termina por incorporarse a mi repertorio de acción. Y en ese sentido decimos que son hábitos. Las virtudes son hábitos, son disposiciones para actuar de determinada manera. Son esas, definen a las personas porque no es
digamos, sabemos que podemos esperar de esa persona que diga la verdad porque es veraz. Sabemos de la otra persona que le dé a cada uno lo que le toca porque es justa. Es decir, ha incorporado a partir de muchas prácticas de justicia o de verdad, con el deseo de ser una persona veraz o justa, ese como un rasgo a su comportamiento. Son, por supuesto, excelencias del carácter, o sea, son rasgos positivos, como dije al principio, son excelencias. ¿Y por qué? Porque gracias a ellas las prácticas profesionales, por ejemplo, que es lo que estamos hablando ahora, se logran de la mejor manera. Es decir, que las virtudes son como se aprenden como a tocar piano, se aprenden tocando piano, con el deseo de ser un buen pianista y ensayando mucho y tocando piano. No, por supuesto, leyendo libros sobre cómo se toca piano, sino haciendo el ejercicio de tocar piano. Las virtudes se vuelven entonces, dice Aristóteles, que es a quien mayormente estoy siguiendo aquí, como una segunda naturaleza nuestra, pero esta vez una naturaleza de la que somos responsables. No somos responsables de las disposiciones naturales con que llegamos, biológicas, pero sí de lo que hacemos con ella, del tipo de persona que nos proponemos ser y de las prácticas que hacemos. Nos convertimos en eso que vamos haciendo y entonces nuestras virtudes y hábitos son lo que hemos hecho de nosotros mismos. El comportamiento virtuoso, entonces, no es simplemente el que se adecua a la regla. Eso es muy importante, yo quería decir eso. En el enunciado dice comportamientos virtuosos, porque son observables los comportamientos, es muy importante. Pero el comportamiento virtuoso no es simplemente el que se adecua a la regla y cumple, sino el que expresa un rasgo de carácter de la persona que lo hace. Mejor dicho, no es simplemente una acción de acuerdo a la justicia, sino es la acción de un hombre justo, de una mujer justa. Eso es lo que es Entonces la verdadera virtud es una disposición, es invisible, no se ve, se está construyendo, es esperable. O sea, uno podría decir que la acción, para usar este término, es un indicador, sí, repetidamente, de que existe. Pero lo que sabemos es que podemos contar con que lo va a tener. O sea que el comportamiento es solamente una característica observable de la virtud, pero otra muy importante que ya pasamos entonces al otro tema, que es el tema de la humanidad, es que nos humaniza, pero humaniza al que hace. El primer beneficiado de las acciones virtuosas es la misma persona que desea convertirse en un buen médico, en un buen enfermero, o en una buena médica, o en un buen administrador, o un buen coordinador de lo que es la primera beneficiada, porque estas acciones la transforman a ella misma y la convierten en esa persona que desea ser. Entonces, ese es un primer paso de humanidad importantísimo de las virtudes, y es que nos convierten en sujetos morales. Apostarle a las virtudes necesarias para el cuidado. Ahora, en este contexto concreto de lo que se trata son de las virtudes necesarias para el cuidado del paciente. Y creo yo que es un complemento ideal y que llena la falta de motivos que trae la norma y además ejerce un cierto control de moralidad sobre el peligro de los incentivos. Porque si es cierto lo que yo he dicho, las virtudes, al igual que las reglas y a diferencia de los incentivos, expresan valores, ¿sí? Una acción no es simplemente de acuerdo a la regla. Uno puede comportarse de acuerdo a la regla despreciando la regla por miedo al castigo, porque lo están viendo. Pero si usted lo hace de manera, está expresando un valor técnico o un valor moral. Es una excelencia del carácter. Y por el otro lado, al igual que los incentivos y a diferencia de las reglas, las virtudes incluyen motivaciones, o sea, razones para hacer algo, son hábitos. Entonces, llenan de alguna manera, digamos, la falta de razones para actuar que tienen las reglas buenas, dan razones para hacerlo y al mismo tiempo evitan, digamos, los peligros de corrupción moral, llamemos así, de los incentivos. Para terminar con completar este cuadro de cómo ayuda desde el punto de vista de lo que yo estoy tratando de decir, las virtudes al mismo tiempo son, y así son desde Aristóteles, lo ha pensado, son sabiduría práctica, son frónesis, son prudencia, son la manera en la que uno puede aterrizar en contextos concretos las reglas. No en todos los contextos la justicia se realiza igual o la veracidad se realiza igual. La sabiduría, la práctica continua de las virtudes ayuda a resolver, ateniéndose a cada situación concreta, la mejor manera de resolverla en esa situación particular.
¿Alcanzo a decir una cosa más sobre la humanidad o ya se me acabó el tiempo? Claro que sí, adelante, profesor. No, perdón. Entonces, digamos, yo creo que ya es muy valioso que que la Fundación decida que va a explorar este camino de las virtudes y del comportamiento virtuoso como una especie de complemento que garantiza, que asegura, que puede ayudar a asegurar el cumplimiento de las reglas, pero además cumplirlas de manera moralmente valiosa, construyéndose como una comunidad de agentes morales. Muy importante es entender que muy importante, que las virtudes, es una muletilla fea, las virtudes, Aristóteles lo pensaba así, las virtudes morales son básicamente estar ancladas en las emociones, tienen que ver con las emociones, mientras que las virtudes intelectuales en la razón, la sabiduría o la prudencia. Entonces no se trata de reglas morales, sino que se trata, como dice Victoria Camps, de expresiones adecuadas de la vida emocional, de modulación de las emociones, de saberse, por ejemplo, la compasión, ¿sí? La compasión es una modulación emocional que me vincula con otra persona. Crear virtudes morales, entonces, o sea, lo que hace la práctica es enseñarme a sentir de determinada manera, es educar mis emociones. En ese sentido, por eso es que Aristóteles piensa, y muchos, que el objeto de la ética no es decir qué es la virtud, ni entender qué es la virtud, sino es hacer que la gente sea buena, que sea noble en sus emociones y que incorpore las virtudes. Ahora, la pregunta es uno cómo logra eso, porque cuando hablamos de comportamientos observables, etcétera, está muy bien, pero ¿cómo sabemos? Bueno, el terreno aquí es más farragoso y quizá hubiera sido importante haber ahondado más en eso, pero yo quería traer este contexto general. Yo creo que hay tres caminos importantes y solamente los voy a enunciar. Uno es el ejemplo. O sea, no hay ninguna duda digamos, de que una manera en la que uno adquiere comportamientos es por imitación de personas a las que les adjudica una autoridad, un valor importante, que son una referencia para la vida. De manera que todas las personas, y además eso lo transmite todo el tiempo está dando ejemplo moral. No importa que en la rotación el médico o en una discusión de la enfermera con un paciente esté tratando de explicar algo técnico, la manera en que explica, en que escucha, en que tiene en cuenta el interés o la preocupación del otro, en que es capaz de dialogar, es una enseñanza sobre el valor del otro, sobre lo que yo valgo para él, sobre cómo me tengo que posicionar hacia los demás. Entonces, uno es el ejemplo y mucho más, pues, y además es virtuoso, etc. Lo segundo es la práctica reflexiva. ¿Eso qué quiere decir? Que uno tiene que encontrar lugares y momentos, y las organizaciones, sobre todo organizaciones de salud como esta, deberían encontrar momentos para discutir esto, para contar casos difíciles. Hay que estar expuesto a casos difíciles, ojalá con personas prudentes, con personas que tengan experiencia en esto, hayan tomado decisiones difíciles. Y hay que reflexionar, no traer teorías éticas, está muy bien, eso es lo que yo hago, no voy a desprestigiar pues mi propio trabajo. Pero lo más importante para educar la emoción es reflexionar, contar con la argumentación moral y el aprendizaje de otros. Sócrates decía una cosa muy linda, ahora que la profe anterior hablaba sobre la culpa que sienten quienes hacen algo mal y no lo cuentan. Es que él decía que él decía que era muy prudente actuando porque él sabe que cuando uno actúa es una sola persona, pero él, que está acostumbrado a reflexionar, sabe que después va a ser dos, uno que juzga lo que hizo, que es la experiencia que tenemos de la conciencia, esa experiencia muy particular como de otro que nos mira y nos juzga y nos dice por qué hiciste eso, y como él podía prever que esa experiencia le venía, entonces él siempre era reflexivo en su manera de actuar. Y eso es producto de hacer una práctica reflexiva. Y la última, que es la más difícil de explicar, yo creo mucho en ella, pero se conoce menos, es el ajuste emocional. Yo creo que si ayer han estado hablando del placer o del placer de ayudar, me dijeron, ¿no? El placer de ayudar. De pronto es más fácil entender por ahí. Hay un libro que yo recomiendo profundamente porque además es de una lectura agradable, un pensador que se hizo famoso por su libro de economía, pero que tiene un libro de moral muy importante que se llama Adam Smith, y escribió un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales. Es un tratado sobre las virtudes, pero es un tratado sobre las virtudes que se basa en la idea de que el vínculo fundamental entre los seres humanos es lo que él llama la simpatía.
ese movimiento involuntario, automático y centrado en el otro, que hace que cuando yo vea a un niño llorando me contagie de su dolor, o cuando vea gente riendo en una silla me ría sin saber por qué. Eso que a él lo maravillaba y que estudió durante como 400 páginas a partir de los métodos de su época, pero que tiene muchas apreciaciones muy finas, dice él, ese es verdaderamente el cimiento de la moralidad. Y lo que él cree que encuentra en ese estudio es que las personas queremos simpatizar, el impulso más fundamental, por eso no huimos del dolor, sino que le decimos, ¿qué pasa? Queremos que nos cuente, queremos que nos parezca razonable y queremos acompañarlo en su dolor. Porque estar juntos entre los dos, a pesar de que estoy sintiendo dolor, sentirme con otro ser humano produce alivio. Y acompañar en la felicidad ni se diga, doble alivio. Estoy feliz y además estoy con otros. Entonces el estar con otros, la compasión, sentir con otros, pues es un tema más largo. Y entonces dice él, las virtudes en realidad se podrían dividir en las virtudes de la sensibilidad que tiene quien observa, en este caso, digamos, que deberían educarse en el ambiente clínico, porque lo que pide el que sufre es que sea, digamos, que la otra persona se eduque en la sensibilidad, pero al que sufre se le pide continencia, que entienda que es otra persona, que tiene que ajustar sus emociones. Y el libro es todo un estudio muy interesante de todas las emociones, la benevolencia, la justicia, de cómo las relaciones humanas son esfuerzos por ajustarnos para simpatizar, para acompañarnos. Y eso lo que hace es educar nuestras emociones y educar nuestra simpatía. Yo creería que esos tres caminos digamos, el ajuste emocional, la educación emocional, la práctica reflexiva y el ejemplo, pues son tres caminos que se pueden explorar, sobre los que se pueden diseñar, digamos, prácticas, espacios reflexivos, discusiones con quienes están llamados a dar ejemplo, discusiones importantes, y el tercero sí es un poco más complejo, pero pues yo creo profundamente en él. De manera pues que, pues eso es lo que yo tenía para decirles. Creo que es muy valioso, lo mismo pienso para lo que está pasando, creo que el camino, como lo dije ahora, es pensar qué virtudes requiere el ciudadano, qué virtudes requerimos los profesores, porque este tema de la fragilidad se volvió un tema social, político, de las clases, se nos coló, un tema que pues no, yo nunca había visto con tanta preeminencia y que pensaba así, como en el enfermo, en su fragilidad o en su dependencia, ahora pues aparece para todos, y les agradezco la oportunidad que me han permitido organizar esta reflexión y espero que haya sido de alguna utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Mire, usted decía que tiene tema como para 4 eventos más, o sea que lo vamos a seguir invitando a otras sesiones. Hay varios comentarios en el chat que tenemos en este momento y casi todos son de agradecimiento, sobre todo porque esa visión de alguien que no necesariamente debe ser clínico y nos enseñe sobre la reflexión, y usted como docente lo tiene muy claro en el ejemplo hacia las otras generaciones, da respuesta realmente a lo que estamos buscando, cómo nos conectamos desde lo humano, cómo rescatamos ese contacto y esa cercanía con el otro para advertir la necesidad que tiene esa persona y resolverla. Le agradecemos además que nos habló a nosotros, que se alejó un poco de los conceptos, de las gráficas, de los textos, y fue una conversación, es una reflexión. Usted precisamente denominó su conferencia como una reflexión, y es un mensaje que así lo estamos recibiendo. Una de las preguntas del público creo que la pudo resolver precisamente con esas 3 premisas, porque nos decía cómo ayudamos en la construcción de las virtudes propias y del otro, y claramente esos 3 caminos que usted nos nombró son ese énfasis importante. Hoy que tantos docentes nos acompañan, hoy que la población estudiantil también se ha conectado, creo que es un buen mensaje para esas generaciones en donde podemos seguir aprendiendo, y ya los que ya llevamos un poco más de tiempo y las personas con mayor experiencia, lo hemos visto en el transcurso de esta semana cuando nos dicen estas virtudes, estos valores son maleables, las podemos seguir fortaleciendo. Uno de nuestros médicos institucionales decía, es como cuando ustedes van al gimnasio a hacer ejercicio y entonces hacen sentadillas para sacar piernas, practiquen otro tipo de valores, y esto es un ejercicio diario de escuchar al otro, de ver al otro. Ayer lo hablábamos, que como hoy nuestros pacientes solo nos están viendo los ojos, porque con mascarilla,
con careta. Entonces los ojos son esa expresión del contacto, son esa ventana del alma, son esa manera de que el otro nos está viendo. Y ayer decíamos, hay que enseñarle a sonreír a los ojos, y creo que es un ejercicio bien interesante. Su invitación es a la reflexión, al ejemplo y a practicar todos los días desde lo personal. Cuando usted nos hablaba de las reglas, hay muchísimos y hay códigos deontológicos en las profesiones de la salud, y tenemos además por obligación el consentimiento informado, la confidencialidad de los pacientes, y que más allá, si las vemos como una norma, lo que estamos es cuidando al otro, cuidándome también en mi profesión, pero cuidando al otro. Y creo que ese es el enfoque más importante. Profesor, le agradezco muchísimo que nos haya aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, al contrario. Espero que haya dicho algo, que a alguien le haya movido algo, y los felicito de todas maneras por escoger este tema. De verdad me parece muy valioso y muy importante. Muchas gracias. Por aquí nos están pidiendo que si repite por favor el nombre del libro y el autor, que pareció muy interesante. Lo tengo aquí. Yo lo puedo mostrar a cámara porque iba a leer un pedazo muy lindo en el que él dice que el hombre es un espejo para el hombre. ¿Se ve ahí en la cámara? Vemos, Adam Smith es el nombre del autor. Así, Teoría de los Sentimientos Morales. Adam Smith. Ahí lo tenía a la mano porque hay un párrafo muy lindo donde él dice cómo solo podemos saber de nosotros mismos a través de la manera en que otros nos ven. O sea, no solamente viajamos con la imaginación para entender qué sufre el otro, qué situación tiene, sino también para poder vernos desde ahí a nosotros mismos y aprender de nosotros, que es una cosa muy importante, muy interesante también, porque es un aprendizaje no desde la interioridad, sino desde la exterioridad, desde el otro. El otro me hace a mí humano, me humaniza, y es muy lindo. Lo iba a leer, pero pues yo vi que estaba muy alargado ya. Entonces, está bien, pero me voy a permitir hacerle 2 preguntas que tiene el público adicionales y me parece importante. ¿Cree usted que los comportamientos por fuera de la normativa es falta de virtud? Bueno, a ver, sí. Creo que, primero creo que hay otras razones para cumplir las reglas además de la virtud. Por ejemplo, un fuerte sentido del deber. Yo creo que los médicos, yo no desarrollé eso, que es la perspectiva kantiana que citó la anterior colega, es la perspectiva de la dignidad y de las reglas. Entonces, no, digamos, pero sí creo que el comportamiento por fuera de las reglas o no cumplir las reglas que uno sabe que son buenas, mejor, en ese sentido hay que pensar, como decían los griegos, de la acrasia, de la debilidad de la voluntad. Porque si yo sé que algo es bueno y quiero hacerlo bueno, no lo hago, ¿no? Como dice también San Pablo, ¿no? Yo quiero, Dios me diste la voluntad de querer lo bueno, pero no la capacidad de realizarlo. Ese fracaso de hacer lo que sabemos que está bien, que los griegos llamaban acrasia o debilidad de la voluntad, yo sí creo que se explica muchas veces por falta de la construcción de un hábito y de una voluntad de querer ser excelentes en nuestro oficio, es decir, por falta de virtudes. Yo sí creo. Ahora, a veces por una cultura desacertada. Yo creo que la anterior ponente tiene toda la razón en pensar en las culturas. Yo no introduje esas variables, yo le di diseños institucionales, pero puede ser que un estudiante no se sienta con el poder, a pesar de que vea que un profesor o una profesora hace algo que no es, una enfermera diga, no, pues yo no soy, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Pero entonces así lo que empieza es a deteriorarse su carácter moral, ¿sí? Que hay que lograr. Entonces yo sí creo. Y creo que además no hay manera de pensar que uno puede cumplir las reglas solo por miedo, que es el problema que tenemos en Colombia. Hay que pensar mucho las razones para que los reglamentos se cumplan y hay que trabajar en eso. Y creo que este es un camino promisorio. De acuerdo, profesor. Me permito leerle una segunda pregunta. ¿Se puede afirmar que uno de los pilares de la seguridad del paciente es la búsqueda entonces de la virtud, ya que nadie da lo que no tiene? ¿Uno de los pilares de qué? Perdóname que se cortó. Uno de los pilares de la seguridad del paciente es la búsqueda de la virtud, ya que nadie da lo que no tiene. Pues yo quisiera decir, digamos, que, por ejemplo, una clínica o la fundación tiene la obligación de construir sistemas que garanticen eso independientemente de la virtuosidad de las personas, confiar en la virtuosidad. Pero sí creo,
Y por eso creo que hay que hacer reglas y sistemas, indicadores. Yo no me opongo a eso porque, pues, digamos, hay una responsabilidad con la gente, con el público. Pero sí creo que debería ser un pilar fundamental. Y sí creo que por el hecho de que tenga ese elemento como de inasibilidad, de, bueno, es que esto tiene que ver con lo moral y con valores, lo que podemos lograr son comportamientos, indicadores, pero pues la persona se portó, está bien y está lo mismo. ¿Cómo voy a saber yo cuál lo hizo? Porque simplemente tenía miedo de que la vieran y cuál. Yo creo que es renunciar por eso a construir una comunidad moral, es empobrecer y a largo plazo deteriorar el cumplimiento de las normas y deteriorar la salud. O sea, yo sí creo que hay que apostarle a construir una cultura moral, o lo que llama un autor muy famoso que me enseña en la universidad, Gottpeister, un ambiente moral en la organización. Yo sí creo. Y así tendremos que seguirlo construyendo. Así es. Profesor Jerónimo Botero, mil gracias por acompañarnos. No, deseo con esto cerrar la sesión con usted. Le agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias a usted por invitarme. Muy gentil a todos. Hasta luego. A todos ustedes, muchísimas gracias a los asistentes por haber estado toda esta semana de celebración. Hoy es el Día Internacional de la Seguridad del Paciente y de esa forma hemos querido hacer esta gran reflexión para todos nosotros. Que tengan un feliz día y muchas gracias por acompañarnos.